La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. Capítulo 1. El viejo lobo de mar en el almirante Benbow. Como el caballero Trewullanwers, el doctor Livesey y los demás ilustres me han pedido que escriba con todo detalle la historia de la isla del tesoro, de principio a fin, sin reservarme nada más que la situación del tesoro. Y eso únicamente porque todavía queda allí parte del tesoro, como la pluma en el año de gracia de 17, y me remonto a la época en que mi padre regentaba la posada del almirante Benbow, cuando busco cobijo bajo nuestros techos un viejo marino de rostro curtido y marcado con la cicatriz de un sablazo. Recuerdo como si fuera ayer, cuando llegó jadeante a la puerta de la posada, seguido por alguien que transportaba su baúl del marino en una carretilla. Era un hombre alto, fuerte, corpulento, moreno de piel, con una coleta en brea que le caía sobre los hombros, por encima un copote sucio de un tono vagamente azul. Tenía las manos callosas, llenas de cicatrices, las uñas rotas y sucias, en las mejillas una cicatriz de una herida de sable, de un tono blanco sucio y lívido. Recuerdo que se quedó contemplando la cala, silbando para sí. Entonces la vieja tonada marinera que tantas veces repetía después: 15 hombres en el cofre del muerto, ja, 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 y una botella de ron. Cantureaba con una voz cascada y vigilante, que parecía haberse afinado en las barras de cabrestantes. Después golpeó la puerta con un bastoncillo similar a un espeque que llevaba, y cuando salió mi padre le pidió con malos modales un vaso de ron. Cuando se lo trajeron lo bebió despacio, como un catador experto, saboreándolo y sin dejar de mirar a su alrededor hacia los alcantilados y fijándose en el letrero de la entrada de nuestra posada. Esta es una buena cala, dijo finalmente, y la taberna estaba bien situada. Vino mucha gente por aquí, jefe. Mi padre le dijo que no, que iba muy poca, desgraciadamente. Pues entonces, dijo su interlocutor, aquí echa el ancla. Tú, chico, gritó el que venía con la carretilla. Atraca aquí y súbeme al baúl. Me quedaré aquí unos días, continuó. Solo un hombre sencillo, me bastó con un ron, tocino y huevo, a aquella punta de allí arriba para ver pasar los barcos, que como me llamó, podéis llamarme capitán. Ah, ya veo, lo estáis esperando, ahí va, y tiró uno el umbral de las puertas 3 o 4 monedas de oro. Ya me avisaréis cuando se acabe, dijo desafiante, con tono de capitán, y la verdad era que, pese a su ropa gastada y su acento ordinario, no tenía el aspecto de un simple marinero, sino que más bien parecía un oficial o un patrón acostumbrado a castigar y a que lo obedecieran. El chico de la carretilla nos dijo que había llegado aquella mañana en la diligencia que paraba en Royal Oaks. Había preguntado qué posada había en la costa y cuando le hablaron bien de la nuestra, supongo, y le dijeron que no era muy frecuente, decidió alojarse en ella. Y eso es todo lo que pudimos saber de nuestro huésped. Por lo general, no hablaba mucho. Se pasaba el día en la cala o en los acantilados, con un catalejo metálico. Por las noches se quedaba sentado en un rincón del salón, junto al fuego, bebiendo ron, con muy poca agua. No salía a responder cuando se le hablaba, sino que levantaba la cabeza súbitamente, con una expresión de disgusto, y resoplando por la nariz, con el sonido de una sirena en la niebla. Tanto nosotros como los clientes habitualmente pronto aprendimos a dejarlo solo. Todos los días, cuando regresaba de su paseo, preguntaba si había pasado por allí algún hombre de mar. Al principio creíamos que echaba de menos la compañía de los suyos, pero después comprendimos que en realidad trataba de evitarlos. Cuando llegaba un marino al almirante Benbow, como hacía alguno de vez en cuando, pues la posada se hallaba en la ruta hacia Bristol por la costa, lo espiaba a través de cortinas de la puerta antes que la entrada, y cuando se hospedaba uno allí casi siempre se quedaba más callado que un muerto, pero a mí, por lo menos, su comportamiento no me resultaba extraño, porque en cierto modo compartía su inquietud. Un día me había llamado aparte y me había prometido 4 peniques de plata cada primero mes
si se estaba ojo avisor ante la llegada de un hombre de mar con una sola pierna, y lo avisaba en cuanto apareciera. Muchas veces, cuando llegaba el primero de mes y le pedía mi paga, soltaba un bufido y se quedaba mirándome fijamente, con una mirada desafiante, hasta que yo bajaba la vista, pero siempre antes de que terminara la semana recapacitaba, me daba los 4 peniques que me correspondían y me repetía la orden de estar alerta ante la llegada del hombre del mar con una sola pierna. Apenas es necesario que describa cómo aquel personaje se me apareció en sueños. Las noches de tormentas, cuando el viento sacudía las casas hasta en sus cimientos y las olas estallaban en la cala y contra las rocas, lo veía con 1000 formas distintas, adoptando a 1000 expresiones diabólicas. Unas veces tenían una pierna cercenada por las rodillas, otras por las calderas, y otras era un ser monstruoso con una sola pierna que le nacía en el vientre. En mis peores pesadillas corría, saltaba y me perseguía saltando vallas y zanjas. En fin, los 4 peniques al mes me salían bien caros, pues los ganaba a costa de sufrir aquellas terribles pesadillas. Sin embargo, aunque me aterraba la idea del hombre de mar con una sola pierna, de todos los que conocía al capitán, yo era sin duda el que menos miedo le tenía. Había noches en las que tomaba mucho más ron con agua de lo que podía aguantar su cabeza, entonces se ponía a entonar sus viejas canciones marineras, burdas y salvajes, ajeno a lo demás. Otras veces pedía una ronda para todos y obligaba a los atemorizados clientes a escuchar sus relatos o a correar sus cantos. ¿Cuántas noches sentí que la casa temblaba al son del estribillo, ja, 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 y una botella de ron, cuando todos los clientes la acompañaban sin rechistas, pues temía por su vida, y cada uno cantaba más fuerte que él al lado por temor a hacerse notar, porque cuando le daba aquellos arrebatos era el cliente más violento que se haya visto jamás. Golpeaba las mesas para imponer silencio y se enfurecía si alguien le interrumpía, aunque también lo irritaba no ser interrumpido, pues entonces juzgaba que nadie atendía sus relatos. Tampoco permitía que nadie saliera de la taberna hasta que la borrachera le hacía entrar al sueño y se iba dando tumbos a la cama. Lo que más atemorizaba a la gente eran las historias que contaba, relatos terroríficos de ahorcados, de condenados que eran tirados por la horda, de tempestades marinas, de la isla de la Tortuga, de terribles hazañas y de siniestras parejas de América Española. Por lo que contaba, debía haberse pasado la vida entre la gente más despiadada que jamás lanzó Dios a surcar los mares, y vocabulario con que explicaba aquellas historias escandalizaban a nuestra sencilla clientela, tanto como los crímenes que narraba. Mi padre siempre decía que aquel hombre sería la ruina de la posada porque pronto dejaría de venir la gente para huir de aquella tiranía y de aquellas humillaciones, para no tener que ir a la cama temblando. Sin embargo, creo que en realidad su presencia nos beneficiaba en el primer momento de la gente. Se asustaba, pero después, al recordar lo ocurrido, más bien le gustaba. Era un elemento de emoción que rompía la monotonía de la vida en el campo, y hasta había ciertos jóvenes que decían admirarlo. Lo llamaban auténtico lobo de mar, viejo capitán, y otros apelativos similares, y decían que eran hombres como aquel los que habían hecho que Inglaterra queriera su temible reputación en los mares. En cierto sentido, sí prometía llevarnos a la ruina, porque se alojó con nosotros semanas y semanas, y después meses y meses. Aunque hacía mucho que se había acabado su dinero, mi padre nunca se atrevía a insistir en que nos pagara, y si alguna vez menciona el tema, el capitán soltaba tal bufido que más bien se pondría a calificar de rugido, y se quedaba mirando fijamente a mi padre, hasta que éste se marchaba aterrado. Recuerdo haberlo visto retorciendo las manos de desesperación después de estas escenas, y estoy seguro de que los apuros y el terror en que vivió entonces debieron de acelerar su tristeza y prematura muerte. En todo el tiempo que vivió con nosotros, el capitán no cambió en absoluto de vestimenta, salvo cuando le compró unas medias a un bujonero. Cuando se le prendió un ala del sombrero, la dejó colgando. Aunque le debía de molestar mucho los días de viento, todavía recuerdo su capote que remendaba él mismo en su habitación y que en el momento de su muerte ya no era más que un conjunto de remedios.
Nunca escribía ni recibía cartas, ni hablaba más que con los clientes, y aun con esto solo cuando estaba borracho de ron, y nadie o jamás abierto su enorme baúl de marino. Solo en una ocasión se le enfrentó a alguien, cerca de su final, cuando mi pobre padre estaba ya a su muerte. Una tarde vino el doctor Livesey a ver el paciente. Aceptó el refrigerio que le ofrecía mi madre y después vino al salón a fumar una pipa en espera de que llegara el caballo de la aldea, porque en la vieja posada Benwood no tenía establón. Estuve con él y recuerdo cuánto me chocó el contraste que hacía el médico, pulcro y fino, con su peluca empolvada, blanca como la nieve, aquellos ojos negros y brillantes y unos modales exquisitos, con los rudos campesinos y sobre todo con aquel espantapájaros inmundo, gordo y lleno de cicatrices que era lo que realmente parecía aquel pirata nuestro, sentado en los brazos de encima de la mesa y borracho de ron. De pronto el capitán empezó a entonar su cantinela de siempre. 15 hombres en el cofre del muerto, ja ja ja, y una botella de ron. El alcohol y el diablo se llevarán el resto, ja ja ja, una botella de ron. Al principio yo creía que el cofre del muerto era el gran baúl que tenía en el cuarto de arriba, y aquella idea se mezclaba en mis pesadillas con la imagen del marinero cojo, pero a aquellas alturas la canción hacía tiempo que no nos llamaba la atención. El único que no la conocía aquella noche era el doctor Livesey, a que por cierto no le gustó, pues levantó un momento la vista con expresión de enfado, antes de seguir hablando con el viejo Taylor, el jardinero, sobre sobre un nuevo tratamiento para el reuma. Entretanto, el capitán se fue animando con su música y acabó por dar un golpe en la mesa, una señal que todos conocíamos, que sabíamos pretendía imponer silencio. Todas las voces se detuvieron inmediatamente, salvo la del doctor Livesey, que siguió hablando del mismo modo, clara y amablemente, dando largas chupadas a la pipa, cada palabra o dos. El capitán se le quedó mirando un momento y otro golpe, lo miró con mayor ferocidad y profirió un juramento sobre silencio, ahí en el entrepuente. ¿Me hablas a mí, caballero?, preguntó el médico, y cuando Rufián le dijo que sí, mascullando otro juramento, añadió: solo le puedo decir una cosa, si sigue bebiendo tanto ron, dentro de poco el mundo se habrá librado de un gran sinvergüenza. La furia del viejo marino fue terrible. Se levantó de un salto, sacó su navaja y con ella abierta en la palma de la mano amenazó al doctor con clavarlo a la pared. El médico no se inmutó, le habló por encima del hombro y con el mismo tono de voz, lo bastante alto para que pudiera oírlo todos, pero conservando la calma y serenidad. Si no se guarda inmediatamente esa navaja en el bolsillo, le prometo que mi honor que en la próxima sesión del Tribunal del Condado le condenarán a la horca. Tras una batalla de miradas entre los dos, el capitán se rindió enseguida, se guardó el arma y volvió a su asiento refunfuñando como un perro apaleando. Y ahora, señor, continuó el médico, como ya sé que hay un tipo de calaña en mi distrito, ¿puede usted estar seguro de que voy a hacerlo vigilar día y noche? No solo soy médico, sino también juez, y si me entero de de una sola queja contra usted, aunque solo sea por una insolencia como la de hoy, tomaré las medidas necesarias para que lo detengan y lo expulsen de este lugar. Espero que esto le parezca suficiente. Poco después llegó el caballo del doctor Livesey, y este se marchó, pero aquella noche el capitán estuvo silencioso, y lo mismo ocurrió muchas otras noches a partir de entonces. Capítulo 2. Perro Negro aparece y desaparece. No mucho después de esto sucedió, ocurrió el primero de los misteriosos acontecimientos que por fin nos permitieron librarnos del capitán, aunque no, como veréis, olvidar sus intrigas. Aquel fue un invierno duro y frío, de fuertes heladas y grandes temporadas, y desde el principio estuvo claro que mi pobre padre muy probable no llegaría a la primavera. Cada día se consumía un poco más y mi madre y yo nos hicimos cargo de todas las tareas de la posada. Estábamos tan ocupados que apenas podíamos prestar atención a nuestro desagradable huésped. Fue una mañana de enero, un amanecer helado en el que toda la cala mostraba el tono gris de la escarcha, el mar besaba suavemente las piedras y el sol naciente apenas rozaba las cimas de las montañas y empezaba a brillar en el horizonte marino. El capitán había madrugado más que de costumbre y se había ido a la playa.
con su sable oscilando bajo los anchos faldos de su andrajoso capote azul, el catalejo metálico bajo el brazo y el sombrero echado hacia atrás. Recuerdo que su aliento dejaba tras de sí una estela de debajo al caminar y que lo último que le oí antes de desaparecer tras un peñasco fue un fuerte bufido lleno de indignación, como si siguiera pensando en el doctor Livesey. Mi madre estaba arriba con mi padre y yo estaba poniendo la mesa del desayuno para cuando volvía el capitán. Cuando se abrió la puerta de la sala y entró un hombre al que no había visto nunca. Era un personaje pálido y de tez cerulea. Le faltaban 2 dedos de la mano izquierda y aunque llevaba un sable no tenía mucho aspecto de hombre bélico. Yo siempre estaba pendiente de los hombres de mar que pudieran pasar por allí, tuvieran una pierna o las dos, y recuerdo que aquel me intrigó porque no tenía mucho aspecto de marino, pero había algo en él que le olía a mar. Le pregunté qué se daba a tomar y me dijo que ron, pero cuando iba a buscarlo se sentó encima de una mesa y me dijo una señal para que me acercara. Me tuve donde estaba con una servilleta en la mano. Ven, hijo, me dijo, acércate. Di un paso hacia él. Esta mesa no está preparada para mi amigo Bill, me preguntó con tono burlón. Le dije que no conocía a su amigo Bill y que allí se sentaría un huésped de la posada a quien llamamos el capitán. Bueno, dijo, es probable que mi amigo Bill quiera que le llame capitán. Tiene una cicatriz en la mejilla y muy buenos modales, sobre todo cuando ve mi amigo Bill. Y por un casual, el capitán del que me habla no tendrá una cicatriz en la mejilla, y la mejilla en cuestión no será la derecha. Ah, ya decía yo, y está aquí ahora mi amigo Bill. Le dije que había salido a dar un paseo. ¿Por dónde, hijo? ¿En qué dirección ha ido? Le señalé los peñascos y le expliqué por dónde era probablemente que viniera y cuándo tardaría, y contesté otras preguntas. Ah, mi amigo Bill le va a sentar mejor verme que un buen trago. La expresión de su cara al decir aquello no era agradable en absoluto, y yo tenía mis propios motivos para pensar que aquel forastero se equivocaba, aun suponiendo que fueran sinceros, pero pensé que aquello no era asunto mío y además no sabía qué hacer. El desconocido salió de la posada y apostó junto a la puerta, observando la esquina como un gato que acechaba un ratón. Me acerqué un momento a la carretera, pero el forastero inmediatamente me dijo que volviera a entrar, y como no lo obedecí tan rápido como quería, su rostro ceruleo adoptó súbitamente una expresión horrible y profirió un juramento que me sobresaltó. En cuanto entré, recuperé sus modales de antes, medio onduladores y medio burlones. Me dio una palmada en el hombro y me dijo que yo era un buen chico y que me apreciaba. Yo tengo un hijo, me contó. Él y tú os parecéis como 2 gotas de agua, y le quiero más que a nada en el mundo, pero los muchachos necesitan disciplina, disciplina. Y si hubiera estado a bordo de Bill, no te habría esperado a que te dijera las cosas de 2 veces. Te lo aseguro, Bill, no hacía estas cosas ni las hacía a quien se las embarca con él. Ah, ahí llega mi amigo Bill, con el cantalejo bajo el brazo. Es un buen hombre. Entremos tú y yo en el salón, hijo. Escondámonos detrás de la puerta. Así le daremos una sorpresa. Sí que es un buen hombre, sí. Con esa palabra el desconocido volvió a entrar en el salón conmigo y me puso detrás de él, en un rincón, de forma que quedamos ocultos tras la puerta abierta. Como supondréis, yo estaba muy inquieto y asustado, y mis temores aumentó al advertir que el forastero también lo estaba. Cogió el sable por la empuñadura, lo sacó de la vaina y lo volvió a meter, y durante todo el tiempo de espera estuvo tragando saliva como si tuviera lo que suele denominarse un nudo en la garganta. Por fin entró el capitán, dando zancadas, dio un portazo sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, y atravesó la habitación en dirección a la mesa donde le esperaba el desayuno. Bill, dijo el forastero con un tono de voz que, según me pareció, pretendía sonar firme y resuelto. El capitán giró sobre sus talones y nos miró. Su rostro había palidecido totalmente y hasta la nariz se le volvió azul. Tenía el aspecto de quien ve a un espectro o al mismo diablo, o incluso algo peor, si es que existe. Juro que me entristece
ver cómo de repente se convierte en un anciano enfermo. Vamos, Bill, ya me conoces. No me digas que no te acuerdas de tu vieja camarada Bill, dijo el forastero. El capitán dio una especie de suspiro ahogado. Perro negro, exclamó. ¿Y quién si no? Contestó el otro, más tranquilo, el perro negro de siempre, que vine a saludar a su amigo Bill a la posada del almirante Benbow. Ay, Bill, Bill, cuántas cosas hemos visto desde que pedí estos garfios, dijo levantando la mano mutilada. Bueno, dijo el capitán, ya me has encontrado aquí y estoy ahora. Dime lo que tengas que decirme. ¿Qué quieres? Sigue siendo el mismo, Bill, respondió Perro Negro. Tienes derecho a ser suspicaz. Voy a pedirle un trago de ron a este chico tan majo, y si quieres nos sentamos y hablamos francamente como viejas camaradas. Cuando volvió con el ron, estaba sentado en la mesa del capitán, uno frente al otro, Perro Negro junto a la puerta, sentado de lado, de modo que, según me pareció, pudiera mirar a su antiguo compañero al mismo tiempo que se preparaba la huida. Me dijo que me marchara y que dejara la puerta abierta de par en par, y añadió nada de cerraduras, hijo, de modo que los dejé allí y volví a la barra del bar. Estuve un buen rato intentando con todas mis fuerzas escuchar qué decían, pero no conseguí ver más que murmullos. Sin embargo, llegó un momento en que empezaron a levantar la voz y logré entender algunas de otras palabras del capitán, casi siempre un insulto. No, y basta, gritó. Si alguien tiene que acabar en la horca, que ahorquen a todos, eso es lo que pienso. Y de repente vi una sarta increíble de juramentos y otros ruidos. La mesa y una silla rodaron por el suelo, sonó un estrecho chocar de acero y después un grito de dolor, y a continuación vi que Perro Negro echaba a correr perseguido por el capitán. Ambos empuñaban sables y el primero sangraba profundamente por el hombro izquierdo. Al llegar a la puerta, el capitán terminó por descargar sobre el fugitivo un tajo tan tremendo que estoy seguro que lo habría partido en dos de no haber encontrado en su trayectoria el cartel de la posada. Aún hoy se puede ver la señal en el extremo inferior del marco. Con aquel golpe terminó la batalla. Cuando Perro Negro llegó al camino, demostró saber correr a pesar de su herida y desapareció tras las colinas en medio minuto. El capitán, por su parte, se quedó contemplando el cartel extrañado, se frotó los ojos varias veces y finalmente volvió a entrar a la posada. Me dijo, tambaleándose, Ron, y apoyó una mano en la pared para no caerse. ¿Estás herido?, le pregunté. Ron repitió, tengo que marcharme. Ron. Me apresuré a llevárselo, pero me había afectado tanto lo ocurrido que rompí un vaso y estropeé la espita. Y mientras intentaba prepararlo, oí un gran golpe en el salón. Salí corriendo y vi al capitán tirado en el suelo. Cuán largo era. En ese mismo instante bajaba corriendo por las escaleras mi madre, que alarmada por las peleas y los gritos venía a ayudarme. Entre los dos le levantamos la cabeza. Su respiración era muy fuerte y agitada. Había cerrado los ojos y su tez mostraba un color horrible. Dios mío, gritó mi madre, qué vergüenza para esta casa y con tu pobre padre enfermo. No teníamos ni idea de qué hacer para ayudar al capitán. Simplemente pensamos que había sido herido de muerte en las peleas con el forastero. Cogí a Ron e intenté que bebiera, pero tenía los dientes muy apretados y unas mandíbulas de hierro. Nos sentimos muy aliviados cuando se abrió la puerta y entró el doctor Livesey, que venía a visitar a mi padre. ¡Ay, doctor!, exclamó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué heridas tiene? Herido en absoluto, dijo el médico. ¿Tienes tantas heridas como ustedes o como yo? Este hombre ha tenido un ataque, como ya le advertí. Ahora, señora Joaquín, suba a la habitación y haga compañía a su marido, y en las medidas de la posibilidad no le diga nada de esto. Yo voy a hacer todo lo que pueda por salvarle la vida a este granuja despreciable, porque es mi obligación. Jean, tráeme un palanga, por favor. Cuando volví con la palanga, el médico ya le había cortado una manga al capitán y había dejado al descubierto su enorme brazo musculoso. Tenía varios tatuajes en el antebrazo muy claros y limpios con la inscripción Buena Suerte, Buenos Vientos y Billy Bones. Y más arriba, cerca del hombro, se veía una horca con un hombre colgado, un dibujo que me pareció muy inspirador, profético, dijo el médico, tocando este dibujo con el dedo. Y ahora, señor Billy Bones,
Si es que se llama así, vamos a ver de qué color tiene la sangre, Jean. Me preguntó. ¿Te da miedo la sangre? No, señor, respondí. Muy bien, pues sostén la palanca. Y al decir esto sacó la placenta y pinchó una vena. Sacó mucha sangre antes de que el capitán abriera finalmente los ojos y mirara aturdido su alrededor. Primero reconoció al médico, frunciendo el ceño de forma inconfundible. Después su mirada cayó sobre mí y parecía aliviarse, pero de pronto su rostro pálido y quiso incorporarse, gritando: ¿Dónde estás, perro negro? Aquí no hay perros, dijo el doctor, que el que lleva usted en el pellejo ha seguido bebiendo ron y ha tenido un ataque como le advertí, y ahora muy a mi pesar acabo de salvarle la tumba por los pelos. Y ahora, señor Bones, yo no me llamo así, interrumpió el capitán. Da igual, contestó el médico, así se llama un pirata del que oí hablar y así lo llama usted. Para abreviar, lo único que puedo decir es que un trago de ron no le matará, pero si se toma una copa, después vendrá otras y después otras, y le he puesto mi peluca a que si no deja totalmente la vieja morirá. ¿Me comprende? Morirá y acabará donde le corresponde. Como dice la Biblia, vamos, haga un esfuerzo, pero esta vez le ayudaré a ir a su habitación. Entre el doctor y yo, con muchos esfuerzos, conseguimos que subiera las escaleras y lo echamos en la cama. Su cabeza cayó en la almohada como si hubiera desmayado. Y ahora tengan cuidado, le dijo el médico. Yo tengo la conciencia tranquila. Ya saben que para usted el ron equivale a la misma muerte. Entonces salió de la habitación para ir a ver a mi padre y me agarró del brazo para que le acompañara. No hay nada que temer ahora, me dijo en cuanto cerró la puerta. Le he traído bastante sangre como para que no corra peligro durante días. Debería quedarse descansando una semana en la cama, es lo mejor para todos, y por otro ataque acabará con él. Capítulo 3. La marca negra. Hacia el mediodía me acerqué a la habitación y el capitán para llevarle refrescos y medicinas. Estaba prácticamente igual que como lo había dejado, aunque se había incorporando un poco y parecía estar al mismo tiempo débil y nervioso. Jim me dijo: eres el único aquí en quien puedo confiar, y sabes que siempre me he portado bien contigo. No ha pasado un mes sin que te diera tus 4 peniques de plata, y ahora, compañero, ya ves que estoy en un mal momento y todos me han abandonado, así que Jim, por favor tráeme un vasito de ron. Pero el médico, empecé a decir, pero el capitán empezó a insultar al médico con una voz débil pero insistente. Todos los doctores son unos farsantes, dijo. ¿Qué es ahora ese hombre de mar? He estado en sitios peores que el infierno. He visto a mis amigos morir de fiebre amarilla y tierras sacudidas por terremotos como si fueran mares. ¿Qué sabrá el doctor de esos lugares? Y te digo una cosa, si aún no he muerto es gracias a Ron, me ha servido de bebida y de comida, somos como marido y mujer, y si ahora me lo quitan, ya no seré más que un barco encallado en una playa. Mi muerte pesará sobre ti, Jean, y sobre ese médico charlatán. Y siguió con sus juramentos. Jean, mira cómo me tiemblan las manos, dijo en tono lastimero. No puedo ni tenerlas quietas. No he tomado un trago en todo el santo día. Ese doctor es un idiota, Jean. Si no me tomo un trago de ron empezaré a ver visiones, y he visto algunas en un rincón detrás de ti. He visto al viejo Flint, le he visto como si estuviera vivo, y si veo visiones con la mala vida que he tenido, se me va a aparecer hasta Caín. El doctor ya dijo que con un trago no me iba a hacer daño. Jim, te doy una guinea de oro a cambio de un trago. Se estaba poniendo cada vez más nervioso y aquello me preocupó, porque mi padre estaba muy débil aquel día y necesitaba sosiego. Además me tranquilizó recordar las palabras del médico que ahora repetía el capitán, y me fundí considerablemente por el soborno que me había propuesto. No quiero más dinero, le dije, que el que debe a mi padre le traerá un vaso y basta. Cuando se lo llevo, lo agarró ansioso y se lo bebió un trago. Bueno, hijo, ya me encuentro mejor, sí. Era un muchacho, ¿cuánto dinero dice el doctor que tengo que quedarme en este maltrete litera? Por lo menos una semana, dije. Rayos y truenos, exclamó. ¿Una semana? No puede ser. En ese tiempo podría pasarme la merca negra. Van a pillarme esos marineros de agua dulce. Unos idiotas que no han
sabido conservar lo que tenían y ahora quieren llevarse lo que no es suyo. Así se portan los hombres de mar, pero yo soy precavido, nunca he tirado el dinero ni lo he perdido, y los voy a volver a esquivar. No me dan miedo las llevaréis, las levaréis anclas y los dejaré en la tierra. Al decir eso se incorporó en la cama con mucha dificultad, apoyándose con mis hombros con tanta fuerza que casi di un grito de dolor y trató de mover las piernas, pero no lo respondió. La fuerza de sus palabras contrastaban tristemente con la débil voz que le pronunciaba. Al fin logró sentarse en un borde de la cama e hizo una pausa. Este médico me ha matado, murmuró. Me zumban los oídos. Ayúdame a acostarme. Antes de poder echar una mano, se desplomó donde estaba antes y se quedó un rato en silencio. Jim, dijo por fin. ¿Has visto ya ese hombre de mar? ¿Perro negro? Pregunté. Ah, perro negro, dijo. Es un mal, es un mal tipo, pero quienes lo mandan aún son peores. Bueno, si finalmente no puedo mancharme y me pasan las marcas negras, recuerdo que lo que buscan es mi baúl viejo de marino. Coges un caballo y sabes montar, ¿no? Pues te montas a un caballo y te vas a buscar el charlatán del doctor. Si haz lo que te digo, vas y le dices que llame a todo el mundo, a los jueces y a quien sea, y que atrapen a todo en el almirante Benbow. Todas las viejas tripulaciones de Flynn, oficiales y marinos, todos los que quedan vivos, yo era el segundo de bordo, la mano derecha del viejo Flynn, y soy el único que sabe dónde está lo que buscan. Me dio en Savannah cuando agonizaba como yo ahora. Ya ves, perro, pero tú no abras la boca a menos que me traigas la marca negra o vuelvas a ver a perro negro o a un hombre de mar con una sola pierna. Jim, sobre todo a ese. Pero, pero, qué es lo que marca negra, capitán? ¿Qué es la marca negra, capitán? Le pregunté. Es un aviso, chico. Si me la traen, ya te lo diré. Pero estate alerta, Jim. Te juro, por mi honor, que iremos a partes iguales. Siguió delirando un poco más, con voz cada vez más débil. Después se tomó la medicina dócilmente como un niño y dijo, si ha habido algún marinero que necesita medicina, ese soy yo. Enseguida se durmió profundamente y así lo dejé. No sé cómo habría actuado yo si toda hubiera salido bien. Quizás se lo hubiera contado todo a los médicos, porque me daba mucho miedo pensar que el capitán se podía arrepentir de haberme hecho aquellas confesiones y decidiera deshacerse de mí. Sin embargo, resultó que mi padre murió de súbito aquella tarde, con lo cual todo lo demás pasó en un segundo plano. Pese al doctor, pese al dolor que inevitablemente sentimos, tuvimos que hacer cargo de las visitas de los vecinos. La organización del funeral y todas las tareas de la posada que debían proseguir como de costumbre, y estuve tan ocupado que apenas tuve tiempo de pensar en el capitán y mucho menos de tenerle miedo. Qué poco, y me temo que bebió más ron de la costumbre, pues se lo sirvió él mismo, entre gruñidos y bufidos, y nadie se atrevió a impedírselo. La noche antes del funeral estaba tan borracho como siempre, y no respetó el velatorio en absoluto, pues siguió cantando su horrible canción marinera, a pesar de su debilidad. Nos tenía a todos aterrorizados. Además, el médico le surgió entonces un paciente a muchas millas de distancia. Tras la muerte de mi padre no se acercaba nunca a la posada. He dicho ya que el capitán estaba débil, y de hecho parecía que en lugar de reponerse, perdía cada vez más fuerzas. Subía y bajaba las escaleras dando tumbos, y no hacía nada más que ir del salón al bar, y del bar al salón, y a veces asomaba las narices a la puerta para oler el mar apoyándose en las paredes para no caerse y respirando honda y rápidamente como quien sube una pendiente muy inclinada. Nunca se dirigía a mí directamente y creo que había olvidado totalmente sus confidencias, pero cambiaba de humor más a menudo y pese a su estado físico tenía un comportamiento más violento que nunca. Había adquirido un hábito alarmante. Cuando se emborrachaba, desenvainaba el sable y lo dejaba sobre la mesa. Frente a él, con todo molestaba,
menos a los demás. Parecía estar encerrado en su mente y sumido en sus pensamientos. Por ejemplo, una vez, para gran sorpresa nuestra, se puso a canturrear una tonada diferente, una especie de balada de amor campesina que debía de haber aprendido en su juventud antes de hacerse al mar. Así siguieron las cosas hasta el día después del funeral. Hacia las 3 de aquella tarde fría y neblona de cielo encapotado, me detuve un momento junto a la puerta, triste por la muerte de mi padre, y vi que alguien se acercaba lentamente por el camino. Se trataba sin duda de un ciego, pues iba tatandeando el paso con un bastón y llevaba un gran parche verde que le cubría los ojos y la nariz. Caminaba encorvado como si fuera viejo o estuviese enfermo, y llevaba un capote marino con capucha muy grande y andrajoso que le daba un aspecto totalmente deforme. En mi vida había visto un personaje más siniestro. Se detuvo justo antes de llegar a la posada y dijo, levantando la voz y dirigiendo el vacío con una entonación extraña: ¿Puede alguien, una alma caritativa, llevar a un pobre ciego que ha perdido la preciosa vista en las nobles defensas de su patria, Inglaterra? Dios bendiga al rey Jorge, y decirle en qué lugar del país se encuentra ahora? Está en la posada Almirante Benbow, cala de la colina negra. Buen hombre, dije yo. Oigo una voz, dijo, una voz joven. Por favor, joven, generoso, dame la mano y ayúdame a entrar. Le tendí la mano, pero aquel ser horrible y ciego, de tono de voz lastimero, le agarró al instante como si le sujetara con un garfio. Me asusté tanto que quise retirarla, pero el ciego tiró de mí y me acercó a él con un movimiento de brazo. Ahora, chico, hijo, llévame a ver el capitán. No me atrevo, señor, le supliqué. Ah, no, se burló. Llévame ahora mismo o te rompo el brazo. Me retorció tanto el brazo que no pude ahogar un grito. Le digo por usted, señor, dije, el que no se siente a la mesa con un sable desenvainado, otro caballero. Vamos, camina, me dijo, interrumpiéndome. Jamás había oído una voz tan cruel, tan fría y tan horrorosa como la de aquel ciego. Su voz me atemorizó más que el daño que me había hecho, y le obedecí en el acto. Me dirigí rápidamente a la puerta y entré en el salón donde estaba el ciego bucanero, enfermo y empapado de ron. El ciego me tenía asido con su puño de hierro y se apoyaba tanto en mí que casi no podía aguantar su peso. Llevaba derecho ante él, y cuando me vea le dices, aquí hay un amigo tuyo, Bill. Si no lo haces, te espera esto. Y con estas palabras me retorció el brazo con tal fuerza que creí desmayarme. Con todo aquello me asusté tanto. El mendigo ciego que se me había olvidado el terror que me causaba el capitán, y al abrir la puerta del salón grité con voz temblorosa lo que el ciego me había ordenado. El pobre capitán levantó la vista, y con solo mirar al ciego los efectos de ron se disiparon, recobró la lucidez. La expresión de su rostro no era tanto de terror como de herida mortal. Hizo el gesto de incorporarse, pero creo que no tenía fuerzas suficientes para conseguirlo. Bueno, Bill, quédate donde estás, dijo el mendigo. He perdido la vista, pero puedo ir hasta el vuelo de una mosca. Hablemos de negocios. Extiende la mano izquierda, chico. Cógele la mano izquierda por la muñeca y acércala a mi mano derecha. Ambos le obedecimos al pie de la letra, y entonces vi como el ciego saltaba algo que llevaba en la misma mano con la que sujetaba el bastón, en la palma del capitán. Este cerró el puño inmediatamente. Bueno, ya está, dijo el ciego, y con estas palabras me soltó de golpe, y con una precisión y agilidad increíble salió del salón a grandes zancadas y se marchó por el camino mientras yo seguía inmóvil. Oí sus bastonazos perderse a lo lejos. Pasó un rato hasta que el capitán y yo nos repusimos, pero finalmente le solté la muñeca que aún retenía con mi mano, y casi al mismo tiempo él retiró la suya y miró con atención lo que tenía en la palma. Las 10, exclamó. 6 horas. Todavía hay esperanza, y se levantó de un salto. Entonces se tambaleó, se llevó la mano al cuello, siguió de pie un momento sin dejar de balancearse. Finalmente, con un ruido extraño, cayó al suelo. Cuán larga era. Inmediatamente corrí hacia él y llamé a mi madre, pero no sirvió de nada. El capitán había fallecido a causa de una terrible apoplejía,
Es curioso porque lo cierto es que aquel hombre nunca me había gustado, aunque últimamente había empezado a darme lástima, pero en cuanto vi que había muerto, no pude evitar romper a llorar. Era la segunda muerte que presenciaba y mi corazón aún estaba lleno de dolor que me había causado la primera. Capítulo 4. El baúl del marino. Naturalmente, no tardé en contarle a mi madre todo lo que sabía, que quizás tendría que haberle contado mucho antes, y enseguida nos percatamos de que estábamos inmersos en una situación difícil y peligrosa. Era evidente que nos correspondía parte del dinero de aquel hombre, si es que tenía algo, pero era improbable que los compañeros de nuestro capitán, sobre todo los dos personajes que habían visto, Perro Negro y el mendigo ciego, tuvieran la intención de renunciar a su botín para pagar la deuda del difunto. No podía seguir la orden del capitán y marchar inmediatamente a caballo en busca del doctor Livens, porque de ese modo mi madre se hubiera quedado sola, sin protección, y son resultados inconcebibles. En realidad nos resultaba imposible a los dos seguir más tiempo en la casa, desde el chisporrote de la leña de la cocina hasta la tita del reloj. Todo nos alarmaba. Los alrededores nos parecían poblados de espíritus y que se acercaban con pasos sigilosos, y entre el cadáver del capitán que seguía en el suelo del salón y la idea de que el siniestro médico ciego debía de estar rondeando la posada y a punto de regresar, hubo momentos en que, como se suele decir, se me puso la carne de gallina. Había que tomar una pronta decisión y finalmente se nos ocurrió salir juntos a pedir ayuda a la aldea más cercana a la posada. Dicho y hecho. Sin ni siquiera cubrirnos la cabeza salimos corriendo y nos adentramos en la niebla. Aquel atardecer helado, la aldea estaba a unos centenares de yardas de distancia, pero fuera de ángulo de visión. En el otro extremo de la siguiente cala me animó mucho pensar que íbamos en dirección opuesta, o por donde había venido el ciego y por donde probablemente había vuelto. El trayecto no duró más que unos minutos, pero nos detuvimos en varias ocasiones para darnos ánimos y escuchar por si se oía algún ruido. Sin embargo, no veíamos nada de extraño, tan solo el suave rumor de las olas y el granizado de los cuervos en el bosque. Cuando llegamos a la casa ya había encendido las velas y nunca olvidaré cuánto me alegré al ver el resplandor amarillento que salía de las puertas de las ventanas. Pero aquella fue toda la ayuda que nos ofrecieron. Aunque tendieron que haberse avergonzado de su comportamiento, nadie quiso volver con nosotros al almirante Benbow. Cuanto más nos extendíamos en la explicación de nuestros problemas, más se negaban a ello. Hombres, mujeres y niños a abandonar sus casas. El nombre del capitán Flint, que a mí no me decía nada, era bastante conocido por algunos vecinos de la aldea, quienes le tenían un miedo terrible. Algunos habían trabajado en los campos que había tras la poza y recordaban además haber visto desconocidos en el camino que, al pensar que eran contrabandistas, se habrían escondido. Al menos uno había visto un pequeño lucre en el lugar que conocíamos como la cala de Kirk. Tan solo pensar que podía ver a una camarada del capitán los aterrorizaba. En fin, aunque conseguimos que algunos vecinos se ofrecieran a ir a caballo a casa del doctor Levice, que estaba en otra dirección, nadie quiso ayudarnos a defender la posada. Dicen que la cobardía es contagiosa, pero por otra parte la discusión enardece los ánimos, de modo que después de que todos hablaran, mi madre decidió pronunciar un breve discurso. No estaba dispuesta, según dijo, a perder un dinero que pertenecía a su hijo. Si nadie más se atreve, dijo Jean y yo, sí, volveremos por donde hemos venido, pues les agradezco mucho. Mandada de gallinas. Abriremos el baúl aunque nos cueste la vida. Y señora Crossley, le agradecería que me prestase esa bolsa para meter ella el dinero que nos pertenece. Por supuesto, dije que volvería con mi madre y por supuesto todos nos dijeron que éramos unos inconscientes, pero que ni siquiera entonces hubo una sola alma dispuesta a acompañar. Lo único que hicieron fue darme una pistola cargada por si nos atacaban y prometernos que tendríamos un caballo ensillado por si nos perseguían a la vuelta. También enviaron a un joven a caballo a casa del médico en busca de refuerzos. El corazón me latía con fuerza cuando sumimos en el frío de la noche e iniciamos aquella peligrosa aventura. Empezaba a verse la luna llena asomándose con brillo rojizo por encima de la niebla. Aquellos nos hizo apretar el paso, pues era evidente que antes
De la regresar allí iba a haber más claridad que a pleno día. Nos podríamos proteger de los ojos de quienquiera que nos vigilara. Nos deslizamos rápidamente en silencio entre los arbustos y no vimos ni oímos nada que aumentara nuestros temores hasta que con gran alivio cerramos tras nosotros la puerta del almirante Benbow. Acto seguido eché el cerrojo y nos quedamos un momento en la oscuridad. Antes, solos en aquella casa con el cadáver de capitán. Entonces mi madre sacó una vela de bar y entramos en el salón agarrados de la mano. Allí yace, tal y como los habíamos dejado, boca abierta, con los ojos abiertos y un brazo estirado en el suelo. Cierra la contraventana, Jean, susurró mi madre. No sea que nos vigilen desde fuera. Y ahora, hijo, cuando le hice, tenemos que hacerle la llave de ahí. Pero ¿quién se atreve a tocarlo? Musitó entre sollozos. Marroy yo al instante en el suelo junto a su mano. Había un pequeño círculo de papel ennegrecido por una cara. Nube de que aquello era la marca negra, y al tomarlo vi que en el dorso había escrito con letra muy buena clara este breve mensaje: tienes hasta las 10 de esta noche. Tenía hasta las 10 de madre, dije, y justo al decirlo empezó a sonar nuestro viejo reloj. Aquel ruido inesperado nos sobresaltó, pero enseguida nos tranquilizamos, pues no era más que las 6. Ahora sí, Jean me dijo la llave. Empecé a registrarle los bolsillos, uno por uno. Todo lo que encontraba fueron unas monedas, un dedal, un trozo de hilo y agujas gruesas, un pedazo de tabaco de mascar mordido, su navaja de extraña empuñadura, una brújula de bolsillo y una caja de yesca. Empecé a desesperarme. Quizá la llevaba al cuello, sugirió mi madre. Aunque me repugnaba profundamente, le abrí el cuello de la camisa y encontré la llave colgada de un cordel, embreada, que corté con su propia navaja. El triunfo nos llenó de esperanza. Echamos a correr las escaleras arriba, sin pensarlo dos veces, hacia el pequeño cuarto en el que había dormido tanto tiempo el capitán y donde había estado su cofre desde el primer día. Era como cualquier otro baúl de marino, con la inicial B grabada en la tapa, con un hierro al rojo vivo y las cantoneras un tanto gastadas y rosadas por haber estado sometidas a un uso duro y prolongado. Dame las llaves, dijo mi madre. Aunque la cerradura se resistía, enseguida abrió el baúl y levantó la tapa. Del interior surgió un olor intenso a tabaco y hebra, pero de momento solo vimos prendas de telar muy buenas, cuidadosamente cepilladas y dobladas. Mi madre dijo que estaba sin estrenar. Debajo encontramos los objetos más diversos: un cuadrante, una lata de estaño, varias libras de tabaco, un par de pistolas muy bonitas, un lingote de plata, un viejo reloj español y otras baratijas poco valiosas y casi todas hechas en el extranjero, 2 brújulas montadas en latón y 5 o 6 chonchas curiosas del Caribe. Muchas veces me he preguntado por qué llevaría consigo aquellas conchas a lo largo de su vida errante, criminal y aventurosa. No encontramos nada de valor, aparte de la plata y las baratillas, y no era precisamente lo que buscábamos. Más abajo había un viejo capote de marino, descolorido por el salitre y desgastado en muchos barres de puerto. Mi madre tiró impaciente y allí encontramos en el fondo del cofre un paquete envuelto en huele que parecía contener papeles y una bolsa de lona que al tocarlos emitió el tinte del oro. Voy a mostrar a estos granujas que soy una mujer honrada, dijo mi madre. Sacaré lo que me debía y ni una moneda más. Sostén la bolsa de la señora Crowley y empecé a contar el dinero que le debía al capitán y a pasarlo de la bolsa marinera a la que yo sostenía. Fue una tarea ardua y prolongada, pues había monedas de oro de todos los países y tamaños, doblones y luises de oro, guiñadas y piezas de 8 y no sé cuántas más, todas revueltas sin ningún tipo de orden. Además mi madre solo sabía hacer las cuentas con guineas y aquella era la moneda que más escaseaba. Cuando habíamos llegado a la mitad de nuestra tarea, de pronto
la agarré de la mano, pues acaba de oír en el aire silencioso y helado de la noche un ruido que me aceleró los latidos del corazón, los golpes del bastón del ciego sobre el camino. Helado contuvimos la respiración mientras acercaba. Entonces dio un golpe fuerte en la puerta de la posada y oímos que el picaporte se movía y rechinaba al cerrojo, porque el miserable intentaba entrar. Después vino un largo silencio, tanto dentro como fuera de la posada. Finalmente se volvió a oír el ruido del bastón, que con una alegría y una gratitud inmensa oímos desvanecerse lentamente hasta desaparecer. Madre, le dije, llévate todo y vámonos, pues estaba convencida de que el ciego le había de haber parecido sospechoso que el cerrojo estuviera echado y de que volviera con sus secuaces. Quien no haya visto nunca aquel pavoroso ciego no podrá comprender cuánto me alegra de haber cerrado la puerta. Sin embargo, pese al miedo que tenía, mi madre no quería apropiarse de un céntimo más de lo que se debía, y también se empañaba en no contentarse con menos. Me dijo que todavía faltaba mucho para las 7, que sabía a lo que tenía derecho y que no estaba dispuesta a marcharse sin ello, y aún seguía discutiendo conmigo cuando vimos un tenue silbido en la lejanía. En la colina aquello fue más que suficiente para los dos. Me llevo lo que he encontrado, dijo mi madre, poniéndome en pie de un salto, y yo me llevo esto para redondear la cuenta, dije yo, apoderándome del paquete de huele. Un minuto después bajamos los dos a tientas, pues habíamos dejado la vela junto al cofre vacío, y en un instante abrimos la puerta y nos batimos en retirada. No nos sobraba ni un segundo, la niebla se dispersaba rápidamente, la luna iluminada y las zonas más altas, tan solo el fondo del valle y la salida de la posada estaban envueltas aún en un tenue velo de niebla espesa que ocultó los primeros pasos de nuestra vida. Mucho antes de llegar a la mitad del camino a la aldea y muy poco después del pie de la colina, teníamos que salir a la luz de la luna, y aquello no era todo, pues oímos pasos que se dirigían rápidamente hacia nosotros, y cuando miramos en aquella dirección distinguimos una luz que se balanceaba y se acercaba muy deprisa, lo que significa que uno de nuestros perseguidores llevaba una linterna. Hijo mío, dijo mi madre pronto, llévate el dinero y sigue corriendo. Me parece que me voy a desmayar. Pensé que aquel sería sin duda el fin para los dos. Como maldije la cobardía de los vecinos y culpé a mi pobre madre por su honradez y su codicia, por haber sido antes tan temerosa y desfallecer después. Llegamos por suerte al pequeño puente, y la ayuda a llegar tambaleándose al borde del camino, donde finalmente suspiró y se desplomó sobre mi hombro. No sé cómo encontré fuerzas suficientes, y me temo que le hice a tropicones, pero logré arrastrarla hasta la cuneta y ocultarla un poco debajo del puente. No pude esconderla más, y pues el arco era demasiado bajo y nos permitía más que entrar a rastras. De modo allí tuvimos que quedarnos con mi madre casi al descubierto y a un tiro de piedra de la posada. Capítulo 5. El final del ciego. De algún modo, la curiosidad fue más fuerte que el miedo, y salí de mi escondrijo. Me arrastré hasta la cuneta, desde donde, ocultándome tras una matorral dominante la visión de la carretera, hasta la puerta de nuestra casa. De inmediato empezaron a llegar mis enemigos, al menos 7 u 8, corriendo rápidamente hacia la casa. Sus pasos resonaban en la noche. Uno iba adelante y llevaba una linterna, otros 3 corrían juntos agarrados de la mano, y a pesar de la niebla, me pareció ver que el que iba en medio era el mendigo ciego. Un segundo después, mi impresión fue confirmada por su voz. «Echa abajo la puerta», gritó. «Sí, señor», contestaron otros 2 o 3 voces, y vi como asaltaban la posada. Almirante Benbow, el que sostenía la linterna, fue tras ellos. De pronto se detuvieron y hablaron en voz baja, como si les sorprendiera encontrar la puerta abierta. Sin embargo, la pausa fue breve, y poco después el ciego volvió a darles órdenes. Su voz me pareció más alta y aguda, como si se ardiera de rabia e impaciencia. «Venga, entra», y gritó, y maldijo a los demás por su lentitud. 4 o 5 lo obedecieron inmediatamente, y otros 2 se quedaron en el camino junto a aquel temible ciego.
Hubo un silencio, después se oyó una exclamación de sorpresa y finalmente una voz que gritó desde la casa: Bill está muerto. Pero el ciego volvió a maldecirlos por su lentitud. Gándules marinos de agua dulce, que uno lo registre y los demás suban a buscar el baús, gritó. Oí como trotaron escaleras arriba con un estruendo tal que la casa debió de temblar en sus cimientos. Poco después escucharon nuevas interjecciones de sorpresa. La ventana de la habitación del capitán se abrió de golpe con un gran estrépito de vidrios rotos y un hombre se asomó a la luz de la luna y se dirigió al mendigo ciego que estaba bajo el camino. ¡Pesco! Gritó. Alguien se nos ha adelantado. El cofre está abierto y todo está patas arriba. ¿Está ahí? Rugió Pesco. El dinero está ahí. El ciego maldijo el dinero. No me refiero al papel firmado por Flynn, gritó. No lo veo por ningún lado, respondió el hombre. Ah, los de abajo. Los lleva Bill encima. Volvió a gritar el ciego. Al oír esto salió a la puerta de la posada otro tipo, seguramente de que se había quedado abajo para registrar el caballo del capitán. Ah, Bill, ya lo hemos registrado, no tienes nada encima. Ha sido los dueños de la posada, ha sido ese chico, ojalá le hubiera sacado los ojos, exclamó Preu. Hace un momento aún estaba aquí, tenía echado el cerrojo cuando intenté entrar separados, muchachos, y buscarlos. Acaban de marcharse, se han dejado la vela encendida, dijo el tipo a la ventana, separados y buscarlos. Mira que toda la casa habrá modo de golpe, dando golpes de bastón en el suelo. A esto siguió una gran actividad por todas nuestras viejas posadas, con fuertes pasos, subiendo y bajando la escalera, el ruido de los muebles que se volcaban y las puertas abiertas a patadas, hasta que las piedras empezaron a repetir el eco de los ruidos y los hombres volvieron a salir de la casa uno tras otro y a afirmar que no nos encontramos por ningún lado. Justo entonces se pudo oír claramente en la noche el mismo silbido que nos había alarmado a mi madre y a mí cuando contábamos el dinero del capitán. Pero esta vez sonó dos veces. Antes me había parecido que debía de ser la llamada del ciego al abordaje, por así decirlo, pero entonces me di cuenta de que la señal provenía de la pendiente que iba hacia la aldea. A juzgar por esos efectos en los vulcaneros, indicaba peligro. A esta otra vez, Dirk, dijo uno. 2 veces. Tendremos que largarnos, compañeros. Lárgate, tú imbécil, gritó Peus. Dirk ha sido un inútil y un cobarde toda su vida. No lo hagáis caso. Tienes que estar por aquí. No puedes andar muy lejos. Ya casi lo tenéis. Separaos y buscad a los perros. Maldita sea, gritó. Si yo pudiera ver. Su arenga produjo algún efecto, pues dos de aquellas granujas empezaron a buscar aquí y allá en la leña, aunque me pareció que no ponían mucho entusiasmo en su tarea, que seguían preocupados por el peligro que corrían mientras los demás se quedaban indecisos en el camino. Tenéis una fortuna al alcance de la mano, idiotas, y os quedáis parados. Si los encontráis seráis ricos como reyes. Habéis que estás aquí y aún así os hacéis los remoldones. Nadie se atrevió a enfrentarse con Bill. Lo tuve que hacer yo, un ciego, y vosotros me vais a hacer perder otra oportunidad. No voy a seguir siendo un pobre pordiosero que se arrastra por los suelos y tiene que mendigar un vaso de ron cuando podría bajar un corrazo. Si no fueras unos gallinas, aún podrías atraparlos. Basta ya, Peu, tenemos los doblones, gruñó uno. A lo mejor han escondido el papel, dijo otro. Llévate a los corjes, Peuk, y no te quedes ahí aullando como un lobo. Aullar era exactamente lo que hacía el ciego con aquellas objeciones. Peuk montó tanto en cólera que, totalmente poseído por su ira, empezó a dar golpes de ciego con el bastón a la izquierda y derecha, y en más de una ocasión sus palos dieron contra algunos de sus compinches. Estos, a su vez, maldijeron el maldito ciego, amenazándolos con insultos horribles y tratándolo en vano de arrancarle el bastón de las manos. Aquella pelea fue nuestra salvación, pues mientras las grunojas se enzarzaban en ella, llegó de la colina próxima a la aldea el rumor de caballos de galope. Casi inmediatamente percibió el forjonazo y la detonación de un tiro de pistola al otro lado de los arbustos. Aquel era sin duda el último aviso de peligro, pues
Los buscaneros dieron la vuelta inmediatamente y echaron a correr en todas direcciones, uno por la cala en dirección al mar, otro por las montañas y todos, de modo que medio minuto después no quedaban rastro de ninguno. Aparte Peus, a este lo abandonaron, no sé si por puro pánico o en venganza por sus insultos, sus golpes. Por cierto es que se quedó atrás, dando bastonazos frenéticos por el camino, extendiendo la mano y llamando a sus hombres. Por último avanzó en una dirección, pero se equivocó y echó a correr hacia mí, hacia la aldea, gritando: Johnny Perros Negros, Dir, y otros nombres. No abandonéis el viejo Peus, compañeros, no abandonéis el viejo Peus. Justo entonces oí como los cascos de los caballos llegaban a la cima de la colina, y la luna iluminó a 4 o 5 jinetes que se acercaban a galopes tendidos. Entonces Peus advirtió su error, se dio la vuelta con un grito y echó a correr derecho hacia la cuneta, donde cayó rodando. Inmediatamente se volvió a poner de pie y siguió corriendo, pero ya se había desorientado totalmente y se metió debajo del primer caballo. El jinete intentó esquivarlo, pero no lo consiguió. Peus cayó con un grito que resonó en la noche, y los cascos lo pisotearon, pasaron por encima de él y lo dejaron atrás. El ciego cayó sobre una costada, se fue derrumbando lentamente hasta quedarse de bruces y al final dejó de moverse. Me incorporé de un salto y llamé a los jinetes, que en todo caso yo estaba frenando, horrorizado por el accidente. Enseguida vi quiénes eran. El que iba detrás de todos era el joven de la aldea, que había ido a buscar al doctor Libanos. Los demás eran agentes enduanos que habían encontrado por el camino, con los que habían tenido una buena idea de volver inmediatamente. El superintendente Dance ya había sido informado del lugre fondeado en la cala de Kit, por eso iba aquella noche en nuestra dirección, y en ello debemos de que mi madre y yo consiguiéramos salvarnos de la muerte. No cabía duda de que Paul estaba muerto. En cuanto a mi madre, le llevamos a la aldea, donde pronto volvió en sí con la ayuda de un poco de agua fría y unas sales. El miedo que había pasado no tuvo mayor consecuencia, aunque seguía lamentándonos no haber podido llevarse todo el dinero que le pertenecía. Mientras tanto, el superintendente siguió cabalgando a la mayor velocidad posible en la dirección de la cala de Key, por sus hombres tuvieron que desmontar y bajar la pendición a tientas, dirigiendo en algún momento conteniendo sus caballos con un temor constante de que enfrentaran una emboscada, de modo que fue nada extraño que al llegar a la cala de Lucre ya hubiera zarpado. Con todo, aún estaba cerca de la costa. El superintendente le gritó que debía volver. Le costó una voz diciendo que si seguía expuesto a la luz de la luna le iban a llegar el cuerpo de plomo, al tiempo que una bala le pasó silbando junto al brazo. Poco después el Lucre dobló el cabo y desapareció. El señor Dance se quedó allí, como dijo más tarde, como un pez fuera de agua, y no pudo hacer nada más que enviar a un endowner para un endwander y no pudo hacer nada que llevar a un endowner a B para advertir al Cutener, y eso dijo: es casi como no hacer nada, se han escapado y ya está. Lo único que me alegra, añadió, es haber acabado con el miserable Epe, y es que para entonces ya había oído mi relato. Volví con él en la posada. Prácticamente imposible describir el estado en que estaba la casa. Aquellos tipos habían volcado hasta el reloj de pared en sus ansiosas búsqueda de madre y de mí, aunque no se había llevado nada más que la bolsa con el dinero del capitán y un poco de calderilla de la caja. Inmediatamente me di cuenta de que aquella era nuestra ruina. El señor Dance nos tendía la escena, no entendía la escena. Dices que se han llevado el dinero, entonces Hawking, ¿qué es lo que buscaban? ¿Más dinero? No, señor, creo que no era dinero, respondí. De hecho, creo que lo que buscan lo llevo en el bolsillo, y a decir verdad me gustaría ponerlo a buen recaudo. Claro, muchacho, claro, dijo, dámelo. Había pensado que quizás el doctor Livense. Empecé a decir: muy bien, dijo intermediándome muy animado. Muy bien, es un caballero y además magistrado.
y ahora que lo pienso, más vale que también yo vaya a verlo enseguida y le informe de lo ocurrido a él y al caballero. Al final y al cabo, Peu ha muerto, no es que lamente la pérdida, pero ha muerto, y como sabes, siempre hay gente dispuesta a causar los oficiales de deudas a su majestad con el menor pretexto. Si quieres, Hawkins, puedes venir conmigo. Hawkins. Le agradecí mucho el ofrecimiento y fuimos a pie a la aldea donde estaban los caballeros. Apenas le dije a mi madre lo que iban a hacer, yo había subido todas sus monturas. Dogger, dijo el señor Dance, tú tienes un buen caballo, lleva contigo a ese chico. Monté y me aferré a la cintura de Dogger. Inmediatamente el superintendente dio la orden de salida y el grupo partió al galope en dirección a la casa del doctor Livens. Capítulo 6. Los papeles del capitán. Galopamos sin descanso todo el camino y no nos detuvimos hasta llegar a la puerta del doctor Livens. La fachada estaba totalmente a la oscura y el señor Dice me dijo que desmontara y llamara a la puerta, y Docker me acercó el estribo para ayudarme a bajar. La doncella abrió la puerta casi inmediatamente. ¿Está el doctor Livens?, pregunté. No respondía. Había llegado a la casa por la tarde, pero después había ido a la mansión del caballero a cenar y a pasar la velada con él. Pues vamos allá, muchachos, dijo el señor Dines. En esta ocasión, como la distancia era corta, no sube el caballo, sino que voy recorriendo agarrados el estribor de Dogger hasta las puertas del pabellón, y subí por la larga avenida bordeada por árboles sin hojas e iluminadas por la luz de la luna, hasta donde se perfilía la hilería de edificios blancos que formaban la mansión, rodeada por los jardines inmensos y antiguos. Allí desmontó el señor Dance, quien me llevó con él, y logró entrar en la casa con tan solo pronunciar una palabra. El criado nos condujo por un pasillo alfombroso y finalmente nos hizo entrar en un gran salón biblioteca lleno de estanterías coronadas por bustos. Allí estaban el caballero y el doctor Livens, pipa en mano, sentados a ambos lados de una maravillosa chimenea. Nunca había visto el caballo tan de cerca. Era un hombre alto, más de 80 metros, y corpulento, y tenía un rostro campechano, enrojecido y curtido por sus largos viajes. Tenía la ceja muy negra y hacía gestos rápidos, lo cual le daba un aire de persona de carácter, no mala, seguía, según me pareció, sino de fuerte temperamento. Adelante, señor Nance, dijo con dignidad y ciertamente con condescendencia. Buenas noches, Dan, dijo el médico con una inclinación de la cabeza. Y buenas noches, mi amigo Jim. Qué buenos vientos os trae por aquí. El superintendente explicó su relato de pie firme e inmóvil, como si fuera una lesión. Era digno de ver cómo se inclinaban hacia adelante los dos caballeros y se miraban el uno al otro, y hasta se olvidó de fumar. Tales eran su sorpresa y sus intereses cuando oyeron cómo regresó mi madre a la posada. El doctor Livens se dio una palma en el muslo y el caballero gritó bravo, y rompió su larga pipa contra la reja de la chimenea. Mucho antes de que el superintendente terminara su narración, el señor Travers, pues como recordáis, así se llamaba el caballero, se levantó a la silla y empezó a dar vueltas por la habitación, mientras el médico, como si quisiera oír mejor el relato, se quitó la peluca empolvada, y era muy extraño verle ahí sentado con su propio pelo al descubierto, negro y muy corto. Por fin el señor Dice terminó su explicación. El señor Dice, dijo el caballero, es usted un hombre de carácter noble, lo que respeta el atropello de su vil y despreciable canalla. Solo puedo decirle que lo considero una buena obra, igual que aplastar a una cucaracha, y ya veo que este joven House vale mucho. Hawkins, ¿quieres tirar de esa campanilla? Pediremos una cerveza para el señor Dice. Jim, dijo el doctor. Entonces lo que buscaba lo tienes tú. No. Tenga, doctor, dije y leí el paquete de Buller. El médico lo miró por todos lados como si estuviera impaciente por abrirlo, pero al final
un lugar de hacerlo, se lo guardó tranquilamente en el bolsillo de de la casaca. Señor Trelawney, dijo, supongo que cuando el señor Nice haya terminado la cerveza tendrá que salir al servicio de su majestad y podrá acompañarnos, pero me gustaría que Jane Hawkins se quedase a dormir en mi casa, y con su permiso propongo que le traiga un pastel frío a modo de cena, como desee Livains, dijo el caballero. Hawkins se merece un pastel frío y mucho más. De ese modo me trajeron un gran pastel de pinchón que dejaron a una mesita auxiliar. Cené muy bien porque tenía un hambre de lobo. El señor Dance recibió más cumplidos y finalmente se despidió. Y ahora, señor Trapp, dijo el médico. Y ahora, Livains, dijo el caballero al mismo tiempo. Vamos por turnos, dijo riéndose el doctor Livains. Supongo que habrá oído hablar de el tal Flynn, ¿verdad? Sí, he oído hablar, exclamó el caballero. Me preguntó usted si he oído hablar de él. Era el pirata más sanguinario que más surcó los mares. Al final de Flynn, Barba Negra era un niño inocente. Los españoles le temían tanto que le juró que a veces me sentí orgulloso de que fuera ingleses. He visto sus gavillas con mis propios ojos cerca de Trinidad y al cobarde con quien navegaba. Ya le faltó tiempo para echarse atrás y volver a Puerto España. Bueno, yo también he oído hablar de él aquí en Inglaterra, dijo el médico, pero la cuestión es si era tan rico como dicen. ¿Rico?, gritó el caballero. ¿No ha oído usted la historia? ¿Y qué buscan esos villanos sin dinero? ¿Qué le importaría sin el dinero? ¿Por qué iban a arriesgar su vida si no por el dinero? Eso lo sabremos muy pronto, repuso el médico. Se emociona usted tanto con su oratoria que no me deja intervenir. Lo que quiero saber es lo siguiente. Suponiendo que lo que tengo en el bolsillo sea una pista del lugar donde Flynn enterró su tesoro, ¿será este tesoro muy valioso? ¿Muy valioso?, gritó el caballero. Será tan valioso que si realmente contamos con la pista que ha mencionado, me comprometo a fletar y pertrechar un barco en los muelles de Bristol, a llevarla a usted y a Hawkins en el viaje y a encontrar ese tesoro, aunque tarde un año. Muy bien, dijo el médico. Ahora sí, Jean, ¿estás de acuerdo? Vamos a abrir el paquete. Entonces él sacó el bolsillo y lo puso en la mesa delante del paquete. Estaba cosido y el médico tuvo que sacar el maletín de instrumental y controlar los puntos con su tejido de médico, con sus tijeras de médico. Contenía dos cosas, un cuaderno y un papel lacrado. Miremos primero el libro, propuso el médico. Tanto el caballero como yo nos inclinamos por encima de sus hombros mientras lo abría, pues el doctor Livains había tenido la amabilidad de indicarme que dejase la mesilla auxiliar en la que estábamos comiendo y me acercase para disfrutar con aquella investigación. En la primera página no había más que unas palabras sueltas como las que escribe alguien para practicar o cuando quiere entretenerse. Uno de los garabatos decía lo mismo que el tatua de Billy Bones. Después se leía señor Bones, segundo de aborde. No más ron, frente a Cayo Palma se lo llevó, y otras frases, la mayoría palabras sueltas e ininteligibles. No puedo evitar preguntarme quién era el que se había llevado algo y qué era lo que se había llevado. Probablemente una puñalada por la espalda. Esto no es de gran utilidad, dijo el doctor Livains. Siguió adelante. En las 10 o 12 páginas siguientes había una curiosidad seria de anotaciones. Al principio de cada línea había una fecha y al final un importe, como en los libros de contabilidad, pero en lugar de palabras alusivas al concepto, entre los dos extremos no había más que un número variable de cruces. Por ejemplo, parecía evidente que el 12 de junio de 1745 había que pagarle 70 libras esterlinas a alguien, pero el concepto no se indicaba más que en 6 cruces. En algunos casos, sin embargo, se había añadido un nombre de lugar como frente a Caracas, o sencillamente una indicación de la latitud y longitud como 62 grados, 17,20 grados, o 10 grados, o 2,40 grados.
Las anotaciones abarcaban casi 20 años y los importes aumentaban con el tiempo y al final había una cifra total. Después de 5 o 6 sumas con errores y la siguiente palabra, Bones, su botín. No entiendo nada, dijo el doctor Livesey. Está más claro que el agua, aclamó el caballero. Es el libro de la cuenta de este canalla. Las cruces presentan los barcos que hundieron o las ciudades que saquearon él y sus compinches. Los importes son la cantidad que el sinvergüenza robó. Cuando pensaba que podía haber ambigüedades, ya ve que añadió una nota aclaratoria, como frente a Caracas, ¿lo ves? Frente a esta costa abordaremos algún pobre barco. Dios tenga compasión de aquellas pobres gentes que descansan desde hace años en el fondo del mar. Exacto, dijo el médico, no cabe duda que es usted un viajante. Sí, además a medida que el granuja ascendía de rango también aumentaba la cantidad. El cuaderno contenía poco más, salvo la situación de ciertos lugares anotada en una hoja en blanco, hacía al final así como una tabla de conversación de monedas francesas, inglesas y españolas. Un hombre previsor, exclamó al médico. No era de que se dejen engañar. Y ahora dijo el caballero, veamos el otro documento. El documento estaba lacrado en varios sitios con un dedal en lugar de un sello, quizás el mismo dedal que había encontrado yo en el bolsillo del capitán. El médico abrió los sellos con muchos cuidados y ante nosotros apareció el mapa de una isla con una indicación de la latitud y la longitud, profundidades, nombres, montañas, bahías, estuarios y todos los detalles necesarios para que un barco llegara a su costa. La isla medía unos 9 millas de largo y 5 de ancho. Se podría decir que tenía forma de un dragón gordo, erguido con dos buenos puertos naturales y una montaña en el centro llamada el Catalejo. En fechas ulteriores se había añadido varias anotaciones, pero sobre todo 3 cruces en tinta roja, 2 en la parte norte de la isla, una a la suroeste, y junto a esta última, con la misma tinta roja, en letra pequeña y clara, muy diferente de los garabatos del capitán, la palabra aquí está la mayor parte del tesoro. Al dorso, con la mirada y la misma letra, se indicaba la siguiente información: árbol alto, falda de Cartalejo, una cuarta al N de NNE, isla del esqueleto, ESE y hacia le, 10 pies. El ligote de plata está en el escondrijo del norte, se puede encontrar siguiendo el montón de este. 10 brazas al sur del peñasco negro con forma de cara. Las armas se encuentran fácilmente en la duna de la N y puntas de cabo norte al E y hay una cuarta al N. Aquello era todo. Pese a la brevedad y inetilibilidad, al menos para mí, al caballero del doctor Livesey lo llenó de alegría. Livesey, dijo el caballero, deje inmediatamente su oficio mezquino. Mañana salgo para Bristol dentro de 3 semanas. Digo 3 semanas, ¿qué dijo? 3 semanas. Dentro de 2 semanas, de 10 días, vamos a tener, caballero, el mejor barco y la mejor tripulación de Inglaterra. Hawking se embarcará de grumete. Hawking, vas a ser un grumete magnífico. Usted, Livesey, será el médico de a bordo. Yo el comandante. Nos llevamos a Redruth, Hoyt y Hunter. Tendremos vientos favorables y una travesía rápida y encontraremos el lugar sin el menor dificultad, y después tendremos tanto tiempo que podremos revolcarnos en él y vivir como reyes el resto de nuestras vidas. Señor Trelawney, dijo el médico, estoy dispuesto a ir con usted y Jim también, y además no seré de gran ayuda. Solo temo a una persona. ¿A quién? Preguntó el caballero. Dígame quién es la persona al que teme. Usted, repuso el médico. ¿Por qué no sabe tener la boca cerrada? No somos los únicos que conocemos la inexistencia de este documento. Los granujas que ha atacado la posada
esta noche, que sin duda son unos canallas dispuestos a todos, y a los que daron a bordo, los que quedaron a bordo de Lucre, y estoy convencido de que aún hay más como ellos y que no están demasiado lejos. Están todos decididos a conseguir este tesoro a cualquier precio. Ninguno de nosotros ha de quedarse solo hasta que zarpemos. Mientras tanto, Jean y yo estaremos juntos. Llévese usted a Joyce y Hunter, a Bristol, y de primero al último. Nadie debe decir ni una palabra de esto. Livesey, contestó el caballero, usted siempre tiene razón. Estaré más callado que una tumba. Parte 2. El cocinero de a bordo. Capítulo 7. Mi viaje a Bristol. Tardamos algo más de lo imaginable el caballero en disponerlo todo para zarpar, y ninguno de nosotros primeros planes, ni siquiera el del doctor Livesey de mantenerse a su lado, pudieron realizarse según lo previsto. El médico tuvo que ir a Londres a buscar un colega que pudimos atender a sus pacientes. El caballero estaba ocupado en Bristol y yo me quedé a vivir la mansión a las órdenes del viejo Drudru, el guardabosques, casi como prisionero, pero no dejaba de soñar con el mar y tenía las fantasías más dulces sobre la isla y aventuras extrañas. Me pasaba las horas contemplando el mapa que recordaba con todo detalle, sentado junto a la chimenea del cuarto de amas de llaves. En mi imaginación me acercaba a la isla desde todas las direcciones posibles, exploraba cada palmo de la superficie, subía 1000 veces alto monte de Catalejo y desde allí arriba gozaba de la vista más maravillosa y variada. Unas veces la isla se llenaba de salvajes contra los que luchaba y otras de animales peligrosos que nos perseguían, pero ninguno de mis sueños fue tan extraño ni tan trágico como las aventuras que realmente vivimos después. Así pasaron las semanas hasta que un buen día llegó una carta para el doctor Livesey con el siguiente comentario: en caso de ausencia, entréguese a Tom Redruth o al joven Hawes. Siguiendo estas indicaciones leímos, o más bien leí, ya que el guardabosques no entendía más que la letra impresa, las noticias importantes. Posada del Ancla Vieja, Bristol, 1 de marzo del 17. Querido Livesey, como no sé si usted en la mansión o sigue en Londres, envío la presente por duplicado a ambas direcciones. El barco está en mi posesión y ya está trechando anclas listo para zarpar. No puedo imaginarme qué goleta tan bonita podría gobernar hasta un niño de 200 toneladas. Se llama Hispaniola. Lo he conseguido gracias a mi viejo amigo el señor Blandir, quien me ayuda con todo momento. Este admirable caballero se ha puesto literalmente a mi servicio, y lo mismo cabe decir que de todo el mundo de Bristol. En cuanto supieron nuestro destino, me refiero al resto. Redruth, dije, intermediando la carta, esto no es lo que va a gustar al doctor Livesey. Al final el caballero ha hablado más de la cuenta. Bueno, es que no tiene derecho, gruñó el guardabosques. Estaría bien que el caballero se callara, porque se lo dijera al doctor Livesey. Vaya tontería. Después de escuchar su opinión, ya no quise añadir nada más y seguí leyendo. El propio Blandir fue a quien encontró la Hispaniola, y gracias a su gran perspicacia para los negocios, la consiguió a precio de ganga. En Bristol hay ciertos grupos de gente que tienen unos prejuicios horribles contra Blandir y llegan a declarar que este honrado caballero haría cualquier cosa por dinero, que la Hispaniola era suya, que me la ha vendido a un precio exorbitante. Culminas claro esta. Sin embargo, nadie se atreve a negar la excelencia del barco. Hasta aquí no he tenido grandes problemas. Ciertamente los estribadores y aparejadores empezaron a trabajar con una lentitud exasperante, pero con el tiempo eso se ha resuelto. Lo que me preocupa era la tripulación. Quería reunir unos 20 hombres, por si acaso encontráramos indígenas, piratas o a los malditos franceses, y he tenido que vérmelas para encontrar apenas media docena
hasta que con un extraordinario golpe de suerte me halló precisamente al hombre que necesitaba. Estaba yo en el muelle cuando por pura casualidad empecé a hablar con él. Averiguó que era un antiguo marinero que ahora llevaba una taberna y conocía a todos los hombres de Mar de Bristol. Había perdido la salud en tierra y quería conseguir un buen puesto de cocinero para volver a hacerse a la mar. Me dijo que aquella mañana había bajado el muelle para respirar la brisa marina. Aquello me conmovió tanto y lo mismo le habría sucedido a usted, que por pura compasión lo contraten inmediatamente como cocinero. Le llamó John Silver el Largo y le falta una pierna. Pero considero esta mutilación una garantía, pues perdió la pierna al servicio de su patria, las órdenes del inmortal Raquel, y les no importa ninguna pensión por ello. ¿En qué tiempo tan abominable vivimos? Pero aún hay más. Creí que solo había encontrado un cocinero, pero en realidad di con todo una tripulación entre Sibel y yo. Reunimos en unos días a varios viejos lobos de mar, los hombres más duros que puedas imaginar. No tienen un aspecto demasiado agradable, pero por su rostro se diría que poseen un espíritu indomable. Estoy convencido de que con ellos podríamos enfrentarnos a una fragata. John el Largo también se deshizo de dos de los 6 o 7 marineros que yo había contratado. Enseguida me hizo ver que eran unos marineros de agua dulce y que teníamos que evitarlos en una aventura tan importante como la nuestra. Me encuentro perfectamente y mi ánimo es excelente. Tengo muy buen apetito, duermo como un tronco y sin embargo no disfruto realmente hasta que pueda escuchar a mi tripulación haciendo girar el cabezal al mar. Que importa el tesoro, lo que se ha apoderado de mí es la gloria del mar, así que Livens venga inmediatamente si me estima en algo, no pierda ni una hora. Que el joven Joaquín Hawkins vaya inmediatamente a ver a Mandre, a su madre, acompañado de Rudres, y después vengan a los dos a toda velocidad a Bristol. Postdata. No le he dicho que Blandly, quien por ciento ha prometido de enviar un barco en nuestra busca, si no hemos vuelto a finales de agosto, ha encontrado un capitán admirable. Es un hombre algo estirado, desagradable, admirable. Es un hombre algo estirado, desgraciadamente, pero en todos los demás aspectos es una auténtica joya. El más John Silver, el Largo, ha encontrado un segundo oficial muy competente, un tal Arrow. Tengo a un contramaestre que sabe silbar como el que más. Levi's, así que a bordo de la hispanoisla todo va a ir como una flota de su majestad. Se me olvidó decirle que Silver era hombre de posibles. Me he informado que tiene 40 en un banco y que jamás ha estado en descubierto. Deja a su mujer a cargo de la taberna y como es negra se puede perdonar a un par de solteronas como usted y como yo, que pensemos que es la mujer tanto como la salud lo que lo ha llamado al volver al mar. Postdata. Hawks puede quedarse una noche con su madre. ¿Podéis imaginar la emoción que me causa aquella carta? Estaba loco de alegría y nunca había despreciado
a nadie tanto como al viejo Tom Redruth, que no hacía más que gruñir y lamentarse. Cualquier otro resguardado hubiera cambiado gustosamente su puesto con él, pero no era aquello lo que el caballero deseaba, y para todos ellos los deseos del caballero eran órdenes. Nadie sino el viejo Redruth se atrevía a lamentarse siquiera. A la mañana siguiente nos dirigimos, él y yo, a pie al almirante Benbow, donde encontramos a mi madre con buena salud y disposición. El capitán, que no había dado tantos problemas durante tanto tiempo, había ido a donde los malvados dejan de molestar. El caballero había mandado reparar todos los desperfectos, habían encargado que volvieran a pintar los salones abiertos al público y al letrero de la entrada, y había añadido algunos muebles, entre los cuales destacaba un sillón magnífico para mi madre situado en el bar. Además había encontrado un chico como aprendiz para que no le faltara ayuda durante mi ausencia. Al ver a aquel chico comprendí realmente mi situación. Hasta aquel momento había pensado en todas las aventuras que me esperaban, pero no en el hogar que abandonaba, y al ver aquel chico desconocido y torpe que iba a ocupar mi puesto y a quedarse con mi madre, rompí a llorar por primera vez. Lamento haber tratado al muchacho como un perro. Como era novato en el trabajo, tuve 100 oportunidades de corregirle y dejarle en ridículo, y me aproveché de la situación sin dudarlo en un momento. Pasé la noche y al día siguiente, después de cenar, Rutro y yo nos pusimos de nuevo en camino. Me despedí a mi madre de la cala donde había vivido toda mi vida, y de la vieja posada Almirante Benbow, que tanto amaba, aunque desde que la había vuelto a pintar ya no la tenía en una tanta estima. Y uno de mis últimos pensamientos se los dediqué al capitán, que tantas veces había paseado por la playa con su tritocornio, la cicatriz de sablazo en la mejilla y su viejo catalejo metálico. Poco después doblamos un recodo del camino y perdí de vista mi hogar. Al atardecer nos vino a buscar la diligencia en el Royal George. En pleno campo a mí me situaron entre Redruth y un señor viejo y robusto, y a pesar del traqueteo y el frío aire de la noche, debía dar varias cabezadas desde el principio del trayecto, y después de dormirme como un tronco mientras subíamos y bajábamos por montañas y valles, posta tras posta. Pues cuando por fin desperté fue porque me dieron un golpe con la costilla. Entonces abrí los ojos y vi que estábamos frente a un edificio grande de una calle de la ciudad, que hacía mucho que había amanecido. ¿Dónde estamos?, pregunté. En Bristol, dijo Tom. Baja. El señor Trelawney se había instalado en una posada situada muy cerca de los muelles, con la intención de vigilar el trabajo que se hacía en las goletas. Allí tuvimos que ir a pie, y con gran alegría por mi parte pasamos por los muelles y vimos infinidad de barcos de los más diversos tamaños, formas y naciones. En unos habían marineros y que trabajaban cantando, en otro habían hombres en los altos, y muy por encima de mi cabeza colgando de hilos que no parecían más gruesos que los de una telaraña. Aunque siempre había vivido en la costa, me pareció que hasta entonces nunca había estado cerca del mar. El olor de la brea y la sal eran totalmente nuevos. Vi mascarrones de proa absolutamente maravillosos que habían surcado todos los océanos. Vi también a muchos marineros viejos con pendientes en la oreja y con barbas rizadas y coletas embreadas, que caminaban por tierras de forma torpe y patosa, como si tuviesen alta mar. Si hubiera sido reyes o arzobispos, no hubieran estado más contentos. Yo también iba a embarcarme, iba a zarpar en una goleta con contramaestre que diría órdenes a golpes de silbato, y marineros, una coleta que cantarían al mar. Iban a zarpar con destino a una isla desconocida en busca de tesoros enterrados. Seguía sumido en aquel maravilloso sueño cuando de pronto llegamos a un gran posada y vimos al caballero Trelawney, vestido exactamente como un oficial de marina, como un traje de paño azul grueso, que salía por la puerta sonriente, haciendo una magnífica imitación
del andar marinero. ¿Ya estáis aquí?, exclamó. El doctor llegó anoche de Londres. Perfecto, ya tenemos toda la tripulación. Y señor, exclamé. ¿Cuándo zarpamos? ¿Cuándo? Me dijo. Mañana. Capítulo 8. En la taberna El Catalejo. Cuando terminé de desayunar, el caballero me dio una nota dirigida a John Silver con señas de la taberna El Catalejo y me dijo que me resultaría fácil encontrarla si recorría los muelles y buscaba un pequeño establecimiento con un letrero con un gran catalejo de metal. Me puse en marcha y feliz de tener otra oportunidad de ver más barcos y marineros, y me abrí camino entre grandes multitudes, carreteras y balas de algodón, porque a aquellas horas había mucha actividad en el puerto hasta que encontré la taberna. Era un establecimiento pequeño y muy agradable. El letrero estaba recién pintado, las ventanas tenían cortinas rojas muy limpias y el suelo estaba cubierto de serrín. La taberna estaba entre dos calles y tenía dos puertas que daban a cada una de ellas, por lo que pese a las nubes de humo de tabaco se veía muy bien el interior del salón grande y de techo bajo. Los clientes eran casi todos los hombres de mar y hablaban tan alto que me quedé en el umbral, casi como miedo de entrar. Mientras esperaba salió un hombre de una puerta lateral y con solo mirarlo supe que era Jones el Largo. Tenía la pierna izquierda amputada por la cadera y bajo el hombro izquierdo llevaba una muleta que manejaba con gran habilidad, saltando como un colibrí. Era un hombre muy alto y fuerte, con un rostro del tamaño de un jabón, poco agraciado y pálido, pero con expresiones inteligentes y jovial. De hecho, parecía muy animado y silbaba al pasar entre las mesas, diciendo palabras jocosas o dando palmas en el hombro a sus clientes favoritos. Ahora bien, lo cierto es que desde que leí la primera mención de John el Largo en la carta del caballero Troilus, me consumió el temor de que aquel marinero resultara ser el hombre de mar con una sola pierna, quien tanto tiempo había estado esperando en él. Tanto había esperado en la vieja posada del almirante Benbow, pero me bastó con una sola mirada al hombre que tenía enfrente. Había visto ya al capitán, a Perro Negro y a Peu, el ciego, y quería saber qué aspecto tenía un pirata. A mi juicio era un hombre muy distinto en aquel tabernero, aseado y de carácter amable. Enseguida me armé de valor, crucé el umbral y me dirigí directamente a donde estaba él apoyado en su mulera. Hablaba con un cliente. ¿Es usted el señor Silver?, pregunté, tendiéndole la nota. Sí, muchacho, me dijo. Así me llaman, sí. ¿Y tú quién eres? Al ver la cara del caballero, me pareció que se sobresaltaba. Ah, dije en voz muy alta, al tiempo que me tendía la mano. O sea que tú eres nuestro nuevo mozo de cabina. Me alegro de conocerte. Y me dio un firme apretón de manos. Justo entonces se levantó súbitamente un cliente que estaba sentado en el otro extremo de la taberna y se dirigió a la puerta. Como estaba cerca de la salida, no tardó en desaparecer, pero sus prisas me llevaron a la atención. Lo reconocí a primera vista. Era el hombre pálido al que le faltaban dos dedos, que había pasado ya por el almirante Benbow. Grité, deténlo, es Perro Negro. Me da igual quién sea, gritó Silver, pero se ha marchado sin pagar. Harry, sal corriendo, atrápalo. Uno de los hombres que estaba junto a la puerta se levantó de un salto y salió en su busca. Aunque fuera el almirante Hawke, tendría que pagar lo que ha tomado, exclamó Silver, y añadió soltándome la mano. ¿Cómo has dicho que se llama?, preguntó. ¿Perro qué? Negro, señor, dije. ¿No le ha hablado el señor Trelawney de los piratas? Este era uno de ellos. Ah, sí, exclamó Silver. En mi casa Ben corre a ayudar a Harry con que una de esas canallas. Morgan, ¿estabas tú bebiendo con él? Ven aquí. El hombre al que habían llamado Morgan, un marinero viejo de pelo canoso, rostro aceitunado, se acercó mansamente, mascando el tabaco. A ver, Morgan, dijo Jones el Largo muy serio, ¿nunca habías echado la vista encima
a ese tal perro negro? Vamos, dime. No, señor, dijo Morgan, y le hizo un saludo militar. No sabía cómo se llamaba, ¿verdad? No, señor. Tom Morgan, más te vale, exclamó el tabernero. Si me entero de que vas con gente así, nunca volverás a poner un pie en mi casa, ¿te enteras? ¿De qué habéis hablado? No lo sé exactamente, señor, respondió Morgan. Pero tú tienes dentro de la cabeza a Serrín, exclamó John el Largo, que no lo sabéis exactamente. A lo mejor tampoco sabéis exactamente con quién estabas hablando. Vamos, venga, ¿de qué hablabas? De viajes, de capitanes, de barcos. Vamos, dímelo, ¿de qué hablas? Hablamos de uno de los que habían tirado por la borda, respondió Morgan. ¿Por la borda? A ti sí que te van a tirar por la borda, porque eso es lo que te mereces. Vuelve a la mesa, Tom, marinero de agua dulce. Mientras Morgan volvía tambaleándose a su mesa, Silver me susurró confidencialmente al oído un comentario que me pareció muy halagañero. Halagueño. Tom Morgan es un hombre honrado, pero es tonto, y ahora volvió a decir en voz alta, a ver, perro negro. No, ese nombre no me suena, pero me parece que sí ya habías visto ese granuja. Entonces solía venir con un mendigo ciego, me parece recordar. Sí, seguro, dije. Al ciego también lo conocía yo, se llamaba Peu. Eso es, gritó Silver, muy emocionado. Peu, sí, así se llamaba. Uf, tenía un aspecto horrible. Si conseguíamos atrapar a ese perro negro del capitán Trelawney, va a tener una gran alegría. Ven, corre mucho. Hay pocos marineros que corren más que el diablo. Tendrías que atraparlo sin problema. Así que hablamos de una al que tiraba por la borda. Yo sí que voy a tirarlo por la borda. Mientras iba diciendo esas palabras, recorría la taberna de arriba abajo, golpeando el suelo con la maleta, aporreando las mesas con el puño y hablando con tanto entusiasmo que hubiera convencido a una juez de Old Vice o a un corredor de Bow Street. Encontré a Perro Negro en la taberna. Me había hecho volver a obligar a sospechar, así que observé atentamente al cocinero operar a un individuo demasiado astuto, demasiado rápido y demasiado listo para mí. Y cuando llegaron los dos hombres sin aliento y confesaron que habían perdido el rastro del granuja en la multitud, el taberno lo soltó una bronca tan fuerte que casi lo trató de ladrón. Yo había jurado que John Silver el Largo era inocente. Fíjate, Joaquín, me dijo, qué asunto tan complicado para un tipo como yo, el capitán Trelawney. ¿Qué vas a pensar de mí, de esto? Aquí tengo esta granuja, hijo de holandés, sentado en mi propia casa, bebiendo mi ron. Llegas, me lo dices claramente y encima dijo que se escape delante de mis propios ojos. Bueno, Joaquín, espero que seas justo conmigo cuando hables con el capitán. No eres más que un muchacho, pero más listo que el hambre. Me di cuenta en cuanto te vi, pero dime, ¿qué ibas a hacer yo con esta pata de palo que tengo en lugar de pierna? En mis tiempos de marina de primera lo hubiese atrapado al instante y lo hubiera molido a palo, te lo juro, pero ahora de repente se detuvo y abrió la boca como si acordara de algo. La cuenta aulló. Las rondas de Rod. Encima me había olvidado de que se había marchado sin pagar. Se dejó caer en un banco riendo de tal modo que le corrían las lágrimas por la mejilla. Su risa se me contagió y nos reímos juntos, unas carcajadas tras otras, mientras la taberna recobraba su bullicio. Vaya marino de agua dulce que estoy hecho, dijo por fin, limpiándose las mejillas. Hawking, tú y yo nos vamos a llevar bien, porque confieso que ahora deberíamos encontrarme de grumente, pero vamos, hay que poner manos a la obra. Esto no puede ser el deber, es el deber, compañero. El deber es deber, compañero. Me voy a poner el viejo triconio y ir contigo a ver al capitán Trelawney para informarle de este asunto. Porque joven Hawking te digo que es grave y que ni tú ni yo podemos decir lo que hayamos hecho demasiado bien. ¿Estarás de acuerdo? No, nada bien.
ninguno lo ha hecho bien. Demasiado bien, pero diablos, lo mejor ha sido lo de la cuenta y empezó a reírse otra vez con tanta convicción que aunque aquello no me parecía tan gracioso me contagiaron sus encarcajadas y en nuestros paseos por los muelles el cocinero resultó un compañero de lo más interesante y me habló de los diversos barcos junto a los que pasamos en su aparejo, su tonelaje y su nacionalidad y me explicó qué tareas llevaba cada uno, descargaba a otro cargado y uno tercero se disponía a zarpar. De vez en cuando me contaba algunas anécdotas de barcos o de marineros o me repetía una expresión marino tantas veces que acaba aprendiéndomela perfectamente. Empecé a pensar que era uno de los mejores compañeros de tripulación posible. Cuando llegamos a la posada, el caballero y el doctor Livesey estaban sentados juntos terminándose una jarra de cerveza con tostadas. Antes de subir al barco a la goleta para inspeccionar, John el largo contó la historia del principio al fin con mucha animación y total veracidad. De vez en cuando decía, y así fue, ¿no, Joaquín? Y yo siempre le daba la razón. Los dos caballeros lamentaron que Perro Negro hubiera escapado, pero todos estuvieron de acuerdo en que ya no se podía hacer nada. Después de despedir a John con un saludo, este tomó el mulete y se fue. Todo a bordo, esta tarde a las 4, les gritó el caballero. Sí, señor, respondió el cocinero desde el pasillo. Bien, caballero, dijo el doctor Livesey. En general, su descubrimiento no me inspiraba mucha confianza, pero debo confesar que John Silver me parece una buena elección. Ese hombre es un verdadero tesoro, afirmó el caballero. Y bien, añadió el médico, Jim, subirá al bordo con nosotros, ¿no? Naturalmente que sí, dijo el caballero. Ponte el sombrero, Joaquín, y vamos a ver el barco. Capítulo 9. Pólvora y armas. La Española estaba atracada algo lejos del muelle y hasta llegar pasamos bajo muchos mascarrones de proa y rodeando las propas de muchos otros barcos con cables de que unas veces nos rozaban la quilla y otras se balanceaban por encima de nuestras cabezas, pero por fin llegamos. Allí nos saludó al subir a bordo el señor Ambrose, el segundo oficial, un marino viejo y de tez morena con pendientes de la oreja y un poco visco. Él y el caballero parecían llevarse muy bien, pero pronto observé que las cosas no iban igual entre el señor Trelawney y el capitán. Este último era el hombre del aspecto severo, al que no parecía agradable nada de lo que encontrara a bordo, y que de pronto nos comunicó los motivos de su disgusto, pues apenas habíamos bajado los camarotes cuando nos siguió un marinero. Caballero, el capitán Smollett desea hablar con usted, dijo. Yo siempre estoy a las órdenes del capitán. Que pase, dijo el caballero. El capitán, que estaba cerca de su mensaje, entró inmediatamente y cerró la puerta tras de sí. Bien, capitán Smollett, ¿qué desea? Espero que todo esté bien, en orden y listo para zarpar. Pues bien, caballero, dijo el capitán. Yo siempre prefiero decir las cosas claras, aunque a veces puedan resultar poco agradables. No me gustan estas travesías, no me gusta la tripulación, no me gusta mi segundo oficial. Eso es todo, y tampoco le agrada el barco, ¿no? Preguntó el caballero, al que vi muy enfadado. Sobre eso no puedo opinar, señor, pues todavía no he navegado con él, dijo el capitán. Parece bien construido, eso es todo lo que puedo decir. A lo mejor, capitán, tampoco le gusta quien le ha contratado, preguntó el caballero. Por entonces intervino el doctor Livesey. Un momento, un momento, de nada vale hacer preguntas que no van a creer más que malestar. El capitán ha dicho demasiado, o tal vez demasiado poco, y yo, por mi parte, he de pedirle que se explique. Dice usted que no le gusta el viaje. Dígame por qué. Doctor, a mí sí me contrató con lo que llamamos órdenes selladas para llevar este buque en nombre de caballero a donde él me lo indicara. Dijo el capitán. Hasta aquí, perfecto.
Sin embargo, ahora veo que todos los hombres del castillo de proa saben más que yo. A mí no me parece justo, y a usted, no, dijo el doctor Livesey. A mí tampoco. Entonces dijo el capitán, me entero de que vamos en busca de un tesoro, y si son mis propios subordinados quienes me informan de ello. Ahora bien, esto de los tesoros es un asunto de los viajes de búsqueda de tesoros no me gustan en absoluto, y sobre todo no me gustan cuando son secretos, y cuando disculpemos, señor Telner, el secreto lo sabe hasta el loro de Silver, preguntó el caballero. Bueno, es una manera de hablar, replicó el capitán. Me refiero a que este es un secreto a voces. Me parece que ustedes dos no saben en lo que se meten, caballeros, pero les daré mi opinión con esas travesías. Nos jugamos la vida, y además no tenemos muchas posibilidades de victoria. Esto está muy claro. Permítame decir que tiene usted toda la razón, constató el doctor Livesey. Aceptamos el riesgo, no somos tan ignorantes como usted cree. También dice que no le gusta la tripulación. ¿No son buenos marineros? No me gustan, señor, respondió el capitán Smollett, y creo, si me apuro, que deberíamos haberme permitido elegir mi propia tripulación. Puede que tenga razón, respondió el doctor. Quizás mi compañero debió haberlo llevado con él en el momento de la elección, pero su intención no era ofenderle. Tampoco le agrada el señor Auro. No, señor, creo que es un buen marino, pero permite demasiadas libertades a la tripulación. Para ser un buen oficial, los oficiales deben mantenerse las distancias, no deben beber con los marineros del castillo de proa. ¿Quiere usted decir que beber? Exclamó el caballero. ¿Quiere usted decir que beber? Exclamó el caballero. No, señor, replicó el capitán, solo que se permita demasiada familiaridad con la tripulación. Bueno, pues, y en resumen, capitán, preguntó el médico, díganos qué quiere. Bien, caballeros, ¿están ustedes decididos a seguir adelante con esta travesía? Contra viento y marea, respondió el caballero. De acuerdo, dijo el capitán. Entonces, ya que me ha quedado escuchando con mucha paciencia mientras decías cosas que podías demostrar, permítame unas palabras más. Están cargando la pólvora y las armas en la bodega de proa, pero debajo de los camarotes hay un buen sitio, porque no las ponen ahí. Ese es el primer lugar. Después han traído ustedes a 4 hombres de los suyos consigo, y me dicen que algunos de ellos dormirán en proa. ¿Por qué no darles alojamientos aquí, junto a los camarotes? Ese es el segundo punto. ¿Algo más?, preguntó el señor Trelawney. Solo una cosa, dijo el capitán. Ya se ha hablado demasiado, sin duda demasiado, combinó el doctor. Les voy a decir lo que he oído. Yo, continuó el capitán Smollett. ¿Qué tiene usted ¿Quién tienen ustedes el mapa de una isla? En el mapa hay cruces que indican dónde está el tesoro y que la isla se halla, y sitúa la latitud y la longitud exactamente. Pero yo no le he dicho eso a un alma, exclamó el caballero. Pues los marinos lo dicen, lo saben, señor, respondió el capitán. Dice Livesey, debes de haber sido usted o Joaquín, gritó el caballero. No importa mucho quién fuera, respondió el médico, y vi que ni él ni el capitán hacían mucho caso de las protestas del señor Trelawney. Naturalmente yo tampoco, pues efectivamente sabía que el caballero se iba demasiado de la lengua. Sin embargo, creo que en este caso realmente tenía razón, y ninguno había divulgado la situación de la isla. Bien, señores, continuó el capitán. No sé quién tiene el mapa, pero insisto en que esto siga siendo un secreto, incluso para mí y el señor Auror. En caso contrario, les pido que no me permitan renunciar a mi puesto. Ya veo, dijo el médico. ¿Desea usted que mantengamos este asunto en secreto y que convirtamos la popa en un fortín guardado para los hombres de mis amigos y dotados de todas las armas y pólvoras de a bordo? En otras palabras, un motín a bordo, doctor, dijo el capitán Smollett. Sin ánimo de ofender, no tiene usted que atribuirme palabras que no he dicho. Señor, ningún capitán cometería el error de zarpar si tuviera motivos suficientes para decir eso. En cuanto al señor Arrow, creo que es totalmente honesto. Algunos de los marineros también lo son, y es posible que lo sean todos.
No lo sé, pero yo soy responsable de la seguridad del barco y de la vida de todos los hombres que van a bordo. Veo cosas que no me parecen del todo bien y les pido que me adopten ciertas precauciones o que me permitan renunciar a mi puesto. Eso es todo, Capitán Smollett, empezó a decir el médico con una sonrisa. ¿Oyó usted alguna vez la fábula de la montaña que solo parió un ratón? Le ruego que me excuse por su comportamiento, me recuerda a esta fábula. Apuesto mi peluca a que cuando entró quería decir algo más de lo que nos había dicho. Doctor, dijo el capitán, es usted un hombre inteligente. Cuando entré tenía la intención de denunciar a mi puesto. Pensaba que el señor Trelawney no quería oír ni una palabra y tenía razón, exclamó el caballero. Si no hubiera estado aquí Levice, lo hubiera enviado al diablo. Tal como usan las cosas, le he escuchado. Haré lo que decía, pero ha perdido toda mi simpatía. Como usted guste, señor, dijo el capitán. Ya verá que cumplo con mi deber. Y dicho esto se despidió. Trelawney, dijo el médico, en contra de todas mis previsiones, creo que ha logrado usted embarcar a dos hombres honrados, el que acaba de salir y John Silver. Acepto su opinión sobre Silver, exclamó el caballero. Pero el comportamiento de este insoportable farsante es totalmente indigno de un hombre, de un marino, por supuesto de un inglés. Bien, dijo el médico, ya veremos. Cuando salimos de cubierta, los marineros ya habían empezado a sacar las armas y la pólvora, contando mientras trabajaban. El capitán y el señor Aubrey vigilaban la maniobra. La nueva disposición del barco me agradaba mucho. Habían cambios todas las gloletas, en popa se habían improvisado seis camarotes, en los que antes eran la parte trasera de la bodega principal. Este grupo de camarotes se comunicaban en la cocina y en el castillo de proa únicamente por una galería de postes de madera de babor. En principio se pretendía que el capitán, el señor Arrow, Hunter, Hoyce, el médico y el caballero ocuparan los seis camarotes. Ahora dos no correspondían a Roundtree y a mí. El señor Auron, el capitán, dormiría en el carroza de cubierta que se había ampliado por ambos lados y transformado en casi un camarote. Seguía siendo muy pequeño, pero había sitio para atender dos hamacas e incluso el segundo oficial parecía satisfecho con el espacio. Es posible que también él tuviera dudas respecto a la tripulación, pero estas son solo suposiciones, pues como veréis, nos gozábamos mucho tiempo de su compañía y sus opiniones. Estábamos todos trabajando mucho, cambiando de sitio la pólvora y las hamacas, cuando llegaron en un bote de pocos hombres que quedaban por embarcar, y con ellos John el Largo. El cocinero subió a bordo, trepando ágilmente como un mono, y en cuanto vio lo que se estaba haciendo, exclamó: «Hola, compañeros, ¿qué hacéis?». «Estamos cambiando la pólvora de sitio, Jack», respondió uno. «Diablos», gritó John el Largo, «si nos entretenemos vamos a perder la marea del mar». «Son órdenes mías», les dijo el capitán secamente. «Baje usted, la tripulación querrá cenar». «A sus órdenes, mi capitán», respondió el cocinero, y llevándose las manos al frente, desaparecieron inmediatamente en dirección a la oficina. «Es un buen hombre, capitán», dijo el médico. «Es muy probable, doctor», replicó el capitán Smollett. Cuidando con eso, muchachos, cuidado», dijo a los marineros que caminaban del lugar la pólvora. Y a continuación, cuando me vio examinar el cañón gritorio que llevábamos a bordo, un cañón alargado y de bronce, exclamó: Grumete, fuera de ahí, vete con el cocinero que te dé algo de hacer, que te dé algo de hacer, que te dé algo de hacer». Y cuando me fui a toda prisa, oí que le decía al médico en voz muy alta: «No estoy dispuesto a llevar niños mimados en mi barco». Os aseguro que estaba totalmente de acuerdo
con lo que pensaba el caballero y odiaba la muerte del capitán.